China, una potencia mundial en ciernes. Una nación que se alarga para tocar el cielo, con una población que lucha para seguir al ritmo de la nueva era, que se esfuerza por el éxito, que busca la felicidad. Donde más sorprende la transformación de China es en la megametrópolis de Shanghái, la zona urbanizada más grande del mundo. La ciudad más rápida del mundo. Todas las mañanas a las 6 en punto, la avenida que flanquea la orilla del río se transforma en un oasis de paz y tranquilidad. Rezuma encanto y cuenta con la fascinación de un mundo exótico. En Shanghái viven 16 millones de personas y cada año la población aumenta en más de 1 millón de habitantes. Shanghái, un faro del siglo XXI. Los expertos estiman que en menos de 20 años, más de 2.000 millones de personas vivirán en las metrópolis de Asia. En la actualidad, la región tiene 3 veces más ciudades que Occidente. El Imperio Oriental es inmenso y cuenta con el aliciente del dinero rápido que atrae hacia los centros urbanos a millones de campesinos de regiones rurales empobrecidas. El crecimiento de la floreciente economía de China es el más rápido del mundo. Estos viejos muros han resistido muchas tormentas políticas. Los barrios antiguos como este, en el corazón de Shanghái, son restos de tiempos pasados. Muchas de estas zonas residenciales tradicionales han desaparecido. Que 3 generaciones compartan tan solo 58 metros cuadrados de espacio es una tradición en China. Esto parece incompatible con las transformaciones que tanto el país como la sociedad china están experimentando. Mis suegros abandonaron su pueblo hace unos 50 años y vinieron a Shanghái para trabajar, de la misma manera que la gente de hoy en día emigra del campo a la ciudad en busca de empleo. Todas estas casas son propiedad particular. En un principio, mi suegro alquiló la choza con techo de paja que había aquí. Después compró el solar, derribó la choza y construyó una casa de ladrillo. Cuando nos casamos, añadimos el segundo piso. Sí, lo edificamos nosotros. Estas soluciones de bricolaje forman parte del pasado. Shanghái se alarga para tocar el cielo. Sin previo aviso, las brigadas de demolición pueden ordenar el desalojo de los residentes en un plazo de 24 horas. Con un poco de suerte nos podremos mudar pronto. Alrededor de nuestra casa están excavando los cimientos de otras. La casa tiembla continuamente y además tenemos mucho ruido. Este lugar se ha hecho prácticamente inhabitable. La metrópolis devora sus viviendas. Junto a las viejas casas se encuentran las casetas de los equipos de construcción. En el horizonte, el amanecer de la nueva era. Y los sueños y las pesadillas caminando juntos. El siglo XXI, la era de Asia. Un mundo feliz atrapado por la fiebre del oro. En poco tiempo se han invertido miles de millones de dólares en nuevas construcciones que prometen beneficios gigantescos. El renacimiento de una potencia mundial, el dorado para los inversores. Lo Vincent es un magnate inmobiliario de Hong Kong. Tiene 56 años y posee buenas relaciones con la administración comunista de la ciudad.
Su misión, transformar esta jungla de cemento en una metrópolis del mundo. Estamos hablando de una inversión total de unos 2.500 millones de dólares. ¿2.500? Sí. Es un proyecto muy interesante. Me siento privilegiado por poder trabajar en un proyecto como este en la ciudad de Shanghái. No solo ha sido una postura altruista lo que ha llevado a Lo Vincent a conservar una parte de la antigua ciudad de Shanghái. Ha restaurado un barrio de la ciudad y lo ha aburguesado para convertirlo en una atracción turística. Y en un lugar elegante para los ricos. Somos los primeros que hemos conservado las antiguas viviendas de Shikumen. Y ahora se ha convertido en un éxito estrepitoso y toda la gente está empezando a darse cuenta de que en realidad eso es lo que se debería hacer. Hay que tener en cuenta que la renovación es el distintivo del Partido Comunista. 2 bloques más abajo se encuentra el palacio propiedad del magnate Lo Vincent, que representa una actitud, un modelo a imitar para las nuevas generaciones, el dinero en lugar de Mao. Para dirigir una organización comercial tengo que ser muy pragmático y por supuesto tengo que tener en cuenta el beneficio. Pero este no es el único objetivo de mi vida. Afortunadamente tengo suficiente para mantenerme en una situación cómoda sin necesidad de llevar a cabo mis proyectos por obligación, ni ampliar la empresa, ni ganar más dinero. Y ahora con la incorporación a la Organización Mundial de Comercio, con las reformas en el mercado y con una economía orientada hacia el mercado, los negocios se dirigirán hacia donde puedan crecer y donde tengan posibilidades. Y Shanghái es sin duda el lugar para ello. Shanghái, una ciudad de contrastes y contradicciones, donde el capitalismo más salvaje ha contraído un incómodo matrimonio con la elegancia exótica del Extremo Oriente. Hoy, las tambaleantes viviendas antiguas constituyen un recuerdo penoso de un pasado empobrecido. Y también aquí, a las autoridades les falta imaginación. Pero los urbanistas chinos están aprendiendo a reconsiderar la situación, al menos un poco. En los últimos tiempos han intentado conservar las estructuras antiguas, pero es una lucha constante. Después de conseguir convencer a los burócratas intransigentes de la ciudad, Teng Kun-yen empezó a transformar un antiguo almacén en un moderno estudio de arquitectura. Sin calefacción, sin aire acondicionado, simplemente con el consuelo de los cantos gregorianos del reproductor de CDs. Su exitosa campaña contra la administración municipal está ahora recogiendo sus frutos. Unos 30 almacenes más, situados a la orilla del río, se han transformado en oficinas, estudios y galerías. Aquí elabora proyectos en los que combina elementos modernos y antiguos. Se ha convertido en un modelo a imitar por las nuevas generaciones. En los últimos años, hemos aceptado a ciegas todo lo que procedía de Occidente. Todos llegaban aquí pensando que China ofrecía oportunidades maravillosas. Pero no han tratado a nuestro país con el debido respeto. Importaban su cultura occidental y de esta manera han vuelto a convertir a China en una colonia. Nuestra cultura tiene mucho que ofrecer, pero evidentemente nos hemos olvidado de todo. Ya va siendo hora de que redescubramos nuestra tradición. Para Teng Kun-yen, esta lucha tan osada no termina. Su última causa tiene unas dimensiones de unos 10 kilómetros cuadrados. Se ha propuesto conservar los edificios de una antigua fábrica como testigos de un capítulo crucial del patrimonio industrial de China. Lo suyo es una búsqueda para encontrar las imágenes auténticas de su ciudad, que cambia a diario a una velocidad vertiginosa. Si no protejo este edificio, dentro de pocos años todo habrá desaparecido y la pérdida sería irreparable.
Pero la gente no se hace a la idea de lo que está desmoronándose ante sus ojos. Ejemplos fundamentales de la arquitectura de Shanghái de los años 20 y 30. Dentro de pocos meses espera ver a jóvenes diseñadores y arquitectos trabajando aquí, reviviendo antiguas tradiciones, un concepto poco frecuente en Shanghái. Esto podría desencadenar un renacimiento de la cultura china, lo que también agradaría a los extranjeros, por ejemplo a los occidentales que buscan la China tradicional, porque ellos ya conocen la modernidad. El desarrollo de la tierra es una prioridad de las metrópolis, sobre todo en Shanghái. Los barrios antiguos de la ciudad se encuentran literalmente camino de la modernización. En los últimos años, unos 2,5 millones de residentes se han reasentado, o para ser más exactos, se han desarraigado. ¿Es la destrucción de una tradición? Sin duda. Aunque Su Maisheng nunca ha disfrutado de vivir entre estas viejas paredes. Esta casa es horrible. Cuando llueve todo se empapa. Durante la estación de las lluvias en verano, toda la casa se inunda. No tenemos baño, tan solo un cubo que hay que vaciar constantemente. Imagínate qué lujo. Lo que más deseo es que derriben esta casa. Disfrutar de la privacidad de un cuarto de baño propio es un sueño compartido por la mayoría de los habitantes de los barrios antiguos de la ciudad. Cuando vives en una casa como esta, nadie viene a visitarte. Mi hijo se casó hace tiempo, pero los padres de mi nuera nunca han estado aquí. La hermana de Maisheng se niega a venir porque no tenemos baño. Cuando los niños vienen aquí, siempre estoy preocupada de que puedan tirar el cubo. Yo he crecido aquí, por lo que estoy acostumbrada a esta vida. Por supuesto que no es cómodo, pero eso no me preocupa. Tengo que compartir la cama con mi abuela. Es muy incómodo. Y ni siquiera tengo sitio para estudiar. Pero me gusta el ambiente que hay en esta zona. Cuando llegas a casa, charlas con los vecinos. Todo el mundo conoce a los demás. Somos una gran familia. Oponerse no tiene sentido. Aunque la mayoría de las casas tienen propietario, el suelo pertenece al Estado. Y el Estado no tiene compasión. Esta es otra tradición china. Wang Qing, de 36 años, estudió arquitectura en Washington antes de regresar a casa, donde vive en la actualidad con su familia en un rascacielos. 5 habitaciones, 2 baños, cocina y aire acondicionado. El sueño de la clase media de China. Una familia tradicional china. 3 generaciones viviendo bajo el mismo techo. Con unos ingresos de 2.000 euros al mes, Wang Qing se encuentra entre los mejores asalariados de Shanghái. Ella sueña con tener su propia casa con jardín. Por supuesto, junto a su amplia familia. Que varias generaciones de una familia vivan bajo el mismo techo es una antigua tradición en China. Nuestra vida no solo ha mejorado, sino que también ha cambiado. ¿Cómo os lo explico? Cuando éramos pequeños teníamos lo justo para sobrevivir. Solo teníamos la ropa que llevábamos puesta y solo comíamos una vez al día. Hoy tenemos más que suficiente.
Vivimos en la abundancia. Nuestra ropa tiene que ser elegante y nuestra comida tiene que estar buena. Hoy en día nos planteamos que necesitamos un coche y por supuesto pensamos en cómo nos gustaría vivir. En un apartamento como este o en una casa bonita. Una vista del horizonte de la ciudad que pronto solo será un recuerdo remoto, porque el próximo rascacielos ya tiene fecha. Un vuelo a las afueras. En la periferia de la metrópolis de Shanghái se construye una ciudad. Justo en plena tierra de nadie, pero muy cerca de una fábrica de Volkswagen, arquitectos europeos levantan una ciudad satélite para 30.000 habitantes. Se espera que las primeras familias se trasladen pronto a estos apartamentos de diseño. Una ciudad pequeña y encantadora para la ambiciosa clase media, la nueva ciudad de Anting. Los chinos adoran la forma de vida europea, las casas impregnadas del romanticismo medieval que se supone que se van a construir en esta zona. Pero también será una ciudad moderna con un presupuesto estimado de 10.000 millones de euros. Los urbanistas occidentales disfrutan con un proyecto de esta categoría. A veces el experimentado constructor siente como si flotara en el aire. Hace menos de un año solo estábamos en la fase de planificación y ya hemos levantado miles de metros cúbicos. La velocidad es vertiginosa. Los responsables tienen que enfrentarse a diario a nuevas normas y a cambios en sus obligaciones. Se necesita mucha flexibilidad y nervios de acero. En la actualidad, China da cuenta del 43% de la producción global de cemento. Al mismo tiempo, los políticos chinos prometen una mayor liberalización económica y social. La gente joven, en particular, espera que se cumplan estas promesas. Cuando compramos la casa, el certificado legal de compra decía: eres el propietario de este trozo de terreno porque lo has comprado. Por tanto, la ley federal te protege y te da autorización para poseerlo y para permitir o prohibir cualquier tipo de explotación sobre dicho suelo. A pesar de que los comunistas de Shanghái se han adherido con entusiasmo al capitalismo, un aspecto de la vida todavía no ha cambiado: la indiferencia ante los intereses del individuo. Entre las grandes grúas se han puesto a prueba diversos modelos arquitectónicos. La zona residencial de Anting cuenta con elementos estéticamente agradables como son tejados a dos aguas, mercados e iglesia del pueblo. Y además tiene un toque de confort alemán. Sin embargo, estas comodidades importadas, repletas de jardines y patios, solo se las pueden permitir unos pocos. Vivir en Anting será muy caro. El diseño de los bloques y la disposición de las viviendas favorecen las buenas relaciones entre vecinos. Este anuncio publicitario transmite la impresión de que se ha organizado una fiesta permanente para 30.000 personas. Un refugio seguro para la ambiciosa clase media del Imperio de Oriente. Los clientes están encantados. Según se dice, el negocio es próspero. En el año 2010, el número de chinos con unos ingresos superiores a los 25.000 euros se habrá multiplicado por 5. Y no solo demandarán coches y ordenadores, sino también un ambiente de primera calidad. En la actualidad, los arquitectos europeos han pasado a desempeñar un papel secundario, ya que las oficinas de planificación del Estado han asumido la responsabilidad de la construcción. Lo único que se espera es que los constructores occidentales proporcionen las ideas y los proyectos que conviertan a China en una superpotencia. Y los chinos disfrutan considerando a los occidentales como suplentes. Pero la polémica es frecuente.
Los honorarios de los constructores se recortan hasta el límite y los inversores extranjeros critican las formas de pago municipales. Y además, la palabra copyright se desconoce en gran medida en China. La ciudad modelo de Anting empieza a dar sus primeros pasos. Los proyectos avanzan rápidamente, empujados sin piedad por el gobierno central. El trabajo se desarrolla bien, pero más lentamente de lo que desean los funcionarios ambiciosos. Anting lleva un poco de retraso con respecto a lo previsto. Teng Kun-yen, un hombre reflexivo y muy orgulloso de que las agencias de publicidad hayan comenzado a abrir oficinas en su barrio. Este maestro arquitecto combina la arquitectura tradicional con la contemporánea. En una época en la que solo cuenta el tamaño, la altura y el cemento, sus diseños son el no va más de la sofisticación. A los chinos les gusta pecar de falsa modestia. Ellos dicen, lo siento, pero mi familia es muy pobre. Y se disculpan ante sus invitados, cuando en realidad su casa es enorme. Al principio ves un bosque de bambú que encubre una entrada corriente que aparentemente pertenece a una casa pequeña. Lo que desean es transmitir esta ostensible modestia. Así que entras pensando, ¡oh, qué pequeño es esto! Y entonces al girar, te encuentras con un patio inmenso y la casa más espléndida que has visto nunca. El dueño de la casa se levanta y da la bienvenida a sus invitados. Todos se sientan, beben té y hablan sobre la casa. Finalmente, el anfitrión orgulloso hace alarde de su riqueza. Eso sí, después de haber afirmado, como recordaréis, somos pobres, no tenemos nada, nos da vergüenza. Luego damos un paseo por el jardín. Un jardín chino debe tener flores y árboles, pero también pájaros y peces. Por ahí hay peces. Los peces simbolizan prosperidad y se dice que protegen contra las energías negativas. Y tenemos un estanque con nenúfares. Los nenúfares son un símbolo importante para el budismo. Después, mientras se continúa hacia la parte baja del jardín, te puedes encontrar instalaciones para que los niños jueguen, una pista de minigolf para los adultos y, por supuesto, un pabellón con un escenario. Los chinos adoran la poesía y la música. Aquí el anfitrión puede exhibir su erudición. La ópera de Pekín, lecturas, actividades de este tipo tienen cabida aquí. Por supuesto, la casa también cuenta con las comodidades de la vida moderna. Piscina, gimnasio, cuarto de juegos. Su Maisen y su hija Gina no se hacen a la idea de vivir en las afueras. Quieren quedarse en la ciudad. Alejarse de los vecinos y de sus conocidos les parece terrible. El salario mensual medio en Shanghái es de unos 200 euros, relativamente alto en comparación con el resto de China. En el supermercado, medio kilo de arroz cuesta 2 yuan, unos 15 o 20 céntimos. En los últimos 10 años, la familia ha vivido con la amenaza diaria de la demolición. La mayoría de los vecinos se mudaron hace mucho. Ya son los únicos supervivientes. El apartamento que nos han ofrecido está en Sidongku, a unas 2 horas y media de aquí, así que es implanteable. Mi marido trabaja muchas horas al día, así que tendría que coger autobuses o taxis, y eso costaría más que el salario de una jornada. Por eso, ni siquiera nos hemos molestado en ir a ver el apartamento de Sidongku. China es una nación de gente de negocios astuta. La familia Shen ha encontrado una vivienda por iniciativa propia a un precio de 400.000 yuan, unos 40.000 euros.
En un principio teníamos interés en que todo se hiciera rápidamente, siempre y cuando nos pagaran bien. Al fin y al cabo tenemos que liquidar la hipoteca de la casa nueva. Pero el inversor solo quería darnos 200.000 yuan y no nos parecía bien. Nosotros pedíamos 10.000 yuan por metro cuadrado, lo que significa 600.000 yuan por los 60 metros cuadrados. Esa cantidad nos permitiría no solo pagar la casa nueva, sino también comprar algunos muebles. Así que le dije al inversor que si no mejoraba su oferta, no se molestara en venir. Y no le he vuelto a ver. Si no tienes suerte te puedes quedar sin nada. Te desahucian sin más. Ninguna ley regula la indemnización. Solo hay que negociar. Y nunca debes revelar la cantidad que has recibido. Desde que el dragón ha despertado y ha comenzado a caminar hacia la vanguardia del escenario mundial, las certezas tradicionales no son aplicables. Confucio o las reglas de las multinacionales, lo tradicional o lo nuevo. En momentos de tanta agitación siempre surgen más preguntas que respuestas. Los críticos lamentan el hecho de que con esta actividad febril, la verdadera Asia, la forma de vida original y la cultura estén desapareciendo a gran velocidad. Shanghái, el Manhattan de Oriente. Un parque temático gigantesco. En las últimas décadas se han erigido en la ciudad más rascacielos, normalmente diseñados por occidentales, que en Europa y Estados Unidos juntos. Cuando yo era pequeña, el Hotel Park era el edificio más alto de la ciudad. Yo me crié detrás de él. Cuando alguien iba a visitarnos, solo teníamos que decir detrás del Hotel Park, ya que todo el mundo lo conocía. En esa época, el Hotel Park de Shanghái era la construcción más alta que había entre Londres y Tokio. Un ejemplo impresionante de la arquitectura contemporánea. El hotel se conoce en el mundo entero y es el símbolo de la ciudad de Shanghái. Este antiguo hotel de lujo es propiedad del Estado y el partido ha colaborado en la restauración de este magnífico edificio para que recupere su gloria. Todavía motivo de gran orgullo, este edificio se levanta en el corazón geográfico de la ciudad. El arquitecto era natural de Hungría. Los andamios de acero los suministró Siemens. El salón de baile de la planta 14 era un elegante punto de encuentro para los creadores y agitadores de la sociedad de Shanghái. Y a veces, la cubierta de cristal se abría para que los invitados pudieran bailar al aire libre. Juan, no veníamos aquí desde hace mucho. Sí, desde hace mucho tiempo. El piso 14 está prácticamente igual que antes. Recuerdo que tenía mucha vida. Se celebraban eventos por las tardes y por las noches. Venían muchos extranjeros. Sí, cuando éramos jóvenes. El suelo de la pista de baile no ha cambiado. Es verdad, pero el techo es diferente. Aunque el suelo está igual que antes. En esos días, Shanghái era conocido como el París de Oriente, llamativo, decadente y seductor. A mediados del siglo XIX se inició un período en el que gobernaron ingleses, franceses y norteamericanos, que duró más de 100 años. Todavía hoy, estos monumentos de la era colonial, estos grandes edificios, siguen en pie. Shanghái tuvo su origen en el comercio del opio. En 1930, la ciudad había caído en las manos de los cárteles de la droga. A la vez,
Shanghái era el puerto principal de China y la quinta ciudad más grande del mundo, con unos 3 millones de habitantes, entre los que se incluían 70.000 extranjeros. Junto a los mafiosos chinos, los extranjeros controlaban esa ciudad salvaje. Por supuesto, la población local vivía empobrecida. Los coolies que tiraban de los carros se veían obligados a trabajar día y noche hasta que literalmente desfallecían. Los cadáveres tirados en las cunetas eran un espectáculo frecuente. En 1937 comenzó el reinado japonés del terror. Para los habitantes locales, la vida en Shanghái era opresión, sufrimiento y muerte. La subida al poder de Mao Zedong en 1937 marca el nacimiento de la República Popular China. En esa época predominaba el caos. Junto con otras personas acaudaladas, y no fueron menos de 100, mi padre fue detenido en el Hotel Park. Tuvo que pagar un rescate para comprar su libertad. Los jóvenes de hoy, que han crecido con la ideología comunista, buscan otros modelos a imitar. Mao y sus ideales pertenecen al pasado. El milagro económico de China comenzó en los años 90. Con el comunismo recientemente reformado, las actividades con fines lucrativos no solo se permiten, sino que se incentivan. Por lo tanto, Shanghái se está convirtiendo en la ciudad modelo de un sistema muy curioso. En el Imperio de Oriente, el socialismo y el capitalismo se han convertido en extraños amantes. Casi todo lo que procede de Occidente se considera ahora elegante y se hace alarde de riqueza. Los fines de semana, grandes masas de personas se concentran en la plaza del pueblo, como un enjambre de turistas de otra época. Allí se juntan y miran alrededor, impresionados por el mundo lleno de luces de neón que solo conocían a través de la televisión. Considerados sin valor por las autoridades, los barrios antiguos de Shanghái padecen un grave abandono desde hace décadas. Pero la transformación está en marcha. La administración de la ciudad está restaurando los legendarios edificios antiguos del barrio francés. Aparentemente, las estructuras históricas que quedan se van a proteger del martillo demoledor de la especulación inmobiliaria. Con la ayuda de expertos occidentales, las avenidas de sicomoros se van a restaurar para recuperar el esplendor del pasado. Durante los años 20 y 30 del siglo XX, la arquitectura europea fue exclusiva en Shanghái. Incluso fue regulada legalmente por la administración local francesa. Por lo tanto, las casas rodeadas de patios y espacios verdes se construyeron al estilo francés. Dicha arquitectura es más típica de la costa de Normandía que del lejano oriente. El excelente patrimonio arquitectónico de la ciudad, tanto europeo como chino, se está conservando. A pesar de tratarse de un legado colonialista, de una expresión del estilo francés, combinado con un toque de Bauhaus, los habitantes de Shanghái consideran el trabajo de restauración y conservación de estas zonas residenciales como un verdadero avance. Al fin y al cabo, no es factible demoler la ciudad entera. Tras ver cómo el 80% de los edificios antiguos desaparecían en los últimos 10 años, la administración está decidida a tratar el 20% restante con mucho más cuidado. Shanghái está destinada a convertirse en la ciudad del nuevo milenio. Pero todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, construir un nuevo puerto en la costa del mar de China Oriental. Solo en los últimos 10 años se han construido unos 2000 rascacielos.
y el edificio más alto del mundo, el World Financial Center, se va a construir aquí. Shanghái continúa expandiéndose. El estuario del Yangtze alberga el proyecto de construcción más grande del mundo. Una ciudad para 800.000 habitantes, diseñada y ubicada en una vasta extensión pantanosa del mar de China Oriental. New Harbor City, a modern town full of aspiration and challenges. Cuando cae una gota en el agua, se forman círculos concéntricos. Así es como describen los arquitectos lo que ha inspirado el concepto básico de la ciudad portuaria de Luchao. The concept of a crystal bead falling from the heaven gives shape to the man-made lake. Luchao con la marea baja, un tranquilo pueblo pesquero. A lo largo del siglo pasado, poco ha cambiado aquí, y quizás siga siendo así. Sus habitantes se sienten indefensos, con sensación de impotencia, incluso aturdidos, cuando escuchan que sus dirigentes políticos están proyectando construir en los alrededores. El nuevo puerto se va a construir lejos de la orilla y estará conectado a tierra por un puente de 32 kilómetros de largo. Otro récord mundial. Pero primero tienen que recuperar tierra al mar. Casi 1 millón de personas vivirán en esta ciudad artificial en el año 2010. En un día lluvioso es muy difícil imaginarlo, pero el ingeniero jefe del proyecto es optimista. La ciudad estará por allí, a no mucha distancia. Creo que en 10 años la ciudad estará fantástica, porque haremos un lago artificial que tendrá 2,5 kilómetros de diámetro. Así que imagínese qué cosa tan bonita. Su jefe no tiene ninguna duda. Al fin y al cabo, una parte considerable de las reservas de divisas del país se van a invertir en Luchao. El proyecto no solo es atractivo, también es crucial para el desarrollo de nuestra sociedad y nuestra economía. Significará un aumento de la calidad de vida de nuestra gente porque habrá viviendas más agradables. Y garantizamos que la construcción de la ciudad se hará rápidamente. Los sueños chinos fabricados en Europa. Esta ciudad para las clases pujantes chinas está inspirada en la ciudad alemana de Hamburgo. O quizás en Río. Un año después, a final de 2003, volvemos al mismo lugar. El lago artificial de agua dulce se ha construido en un tiempo récord en las marismas saladas. ¡Que vengan los barcos! La zona de construcción está acordonada. El paso está estrictamente prohibido. Detrás de la valla, 20.000 obreros de la construcción. Por un salario de menos de 50 céntimos a la hora, los agricultores del arroz del norte de China colocan tuberías de drenaje para los primeros cimientos, a menudo con las manos descubiertas. Pero no hay ninguna prisa. Aquí el progreso se mide en términos de cantidad y no de velocidad. Sin este enorme ejército de jornaleros, el auge económico de China sería inconcebible. Se ha estimado que solo en Shanghái unos 4 millones de obreros emigrantes están trabajando para construir el futuro de la metrópolis. Luchao en 2004. Aún no hay indicios de que se construyan casas. En realidad, todo parece igual que hace 6 meses.
En todo este tiempo, este megaproyecto parece que se ha sostenido gracias a la euforia de los participantes. Aquí parece que incluso los sueños más atrevidos de los arquitectos europeos se hacen realidad. Shanghái, la ciudad de los superlativos, un caldero de actividad, seductora, llamativa y llena de contradicciones. El transporte en esta metrópolis en expansión ya sufre grandes embotellamientos. Los ciclistas mueren casi a diario. Y además se ha abierto la veda de los peatones. En el año 2010, la Exposición Universal se celebrará aquí. Shanghái será el escaparate de la nueva China. Ofrecerá glamour, maravillas y tentaciones, sobre todo a los extranjeros que se lo puedan permitir. La vida nocturna en una ciudad cosmopolita al lado de la policía estatal comunista. La gente de la República Popular China aún tiene controlada la televisión y el acceso a Internet. El gran hermano omnipresente asegura que los funcionarios del partido conserven todo su control y poder. Hay cámaras de vigilancia instaladas en los principales hoteles. A saber cuántos están viendo las escenas ardientes que se producen por la noche. En Shanghái, las pujantes élites han desbancado a los jefes del Partido Comunista que ahora permanecen ocultos. Estos nuevos capitalistas hacen ostentación de su riqueza. El magnate inmobiliario Lo Vincent está construyendo un distrito completo de la ciudad. Aunque los terrenos continúan siendo propiedad del pueblo, los bloques de pisos y oficinas están pasando a ser propiedad privada. Habremos terminado todo en el año 2010, antes de la Expo de Shanghái. A causa de la convulsión producida por esta revolución cultural, no es fácil conservar los niveles de honradez. Tienes que comprender lo que el gobierno pretende hacer, lo que pretende conseguir. Y si puedes desempeñar un papel constructivo en el proceso global, ellos te apoyarán y trabajarán contigo. Y eso es lo que hacemos. Nunca he tenido que pagar a nadie bajo cuerda y me negaría a hacerlo. Sin ninguna duda, hay corrupción. Sería muy ingenuo por mi parte decir que no la hay. Por supuesto que hay corrupción. Pero claro, China se ha abierto y está cambiando muy rápidamente. Y las estructuras del gobierno no son todavía competentes para evitar la corrupción. Bajo el peso de los rascacielos, la ciudad se está hundiendo entre 1 y 2 centímetros al año. Pero en lugar de quitar valor a la ciudad, este hecho solo intensifica el aura mágica del crisol chino. Se espera que el número de habitantes se incremente en 5 millones en los próximos 10 o 15 años. Por supuesto, solo se trata de una estimación. Cada vez más, los valores antiguamente establecidos están dando paso a los modelos occidentales y a una nueva visión de la nueva potencia económica. Entre la euforia febril de esta metrópolis colectiva, la contemplación se ha convertido en un lujo para los mayores. Pero sigue ahí, en medio del gran desarrollo, la cultura del gran imperio global, la exótica fascinación de la antigua China y el encanto de Oriente. Una excursión en domingo a otro mundo, al patrimonio cultural de China.
Solo a 15 minutos del reluciente centro de la ciudad encontramos las joyas de la corona del pasado de la antigua China. Canales que se asemejan a los de Venecia, con pequeñas embarcaciones que no han cambiado en miles de años. Reliquias de épocas pasadas. Cuando yo vivía aquí hace 50 años, casi todas las casas históricas se venían abajo. Era una época en la que se destruía todo lo que recordaba a los mandarines. ¿Es esa la casa? ¿La 21? No, la 25. Eso, la 25. Nosotros vivíamos aquí modestamente. La vida transcurría sin incidentes. Mi padre era profesor de la universidad, pero tuvo problemas porque tenía muchos amigos extranjeros. Por ese motivo le trasladaron a una escuela secundaria donde enseñaba chino. Ahora estamos empezando a descubrir nuestra propia cultura. Esta parte de la ciudad se remonta a la época de la dinastía Song y se ha restaurado con exactitud. Puedes verla tal y como era antes. Nosotros, los chinos, debemos conservar nuestra antigua cultura milenaria. Luchao, la ciudad portuaria artificial. Todavía no hay casas. Y en realidad, nada parece haber cambiado desde nuestra última visita. En el futuro contaremos con un club náutico. Los yates podrán amarrar dentro del lago y podrán salir hacia el mar, ya que hemos proyectado una salida que conectará directamente el lago con el mar, por lo que los yates y la gente podrán navegar desde el lago hasta el mar. Un mar azul, un verdadero mar azul, sin agua amarilla. Como sabe, en Shanghái el agua del mar es muy amarilla, pero en alta mar el agua es muy bonita, muy azul. El ingeniero jefe Shen se está encontrando con problemas que los arquitectos probablemente no imaginaban, por lo que Copacabana parece todavía un sueño lejano. Es muy difícil conseguir que crezca el césped, porque los alrededores del lago están muy sucios. Aunque no es suciedad, es una especie de arena. No sirve ningún fertilizante, ni ningún abono. Todo indica que tendremos que tomar medidas especiales para conseguir que el césped esté vivo y crezca. Es un trabajo muy complicado para nosotros. Las tareas fundamentales se han asignado desde hace mucho a las oficinas de planificación estatal de China, con excepción de los arquitectos que han dibujado los planos para levantar uno de los símbolos de la ciudad, la conocida aguja de las nubes, un premio de consolación para el equipo de creativos de la lejana Europa. Como ve, está en el mismo centro del lago. Una torre muy del gusto de los chinos, casi tan alta como la Torre Eiffel y con niebla artificial y efectos de luces. Mire, la torre tiene 300 metros de altura. Es muy alta. Y también es una torre muy cara. Según el proyecto, el coste será de... vaya, 30 millones de euros. 30 millones de euros. Sí. El presupuesto para construir la ciudad de Luchao asciende a miles de millones de euros, por lo que los responsables están sometidos a mucha presión. A veces me siento muy estresado. Tengo que realizar un trabajo muy exigente. Hay que hacerlo bien. No se puede fallar. Si fallas, ya sabes, la ciudad fallará. Así que estoy orgulloso, pero también estresado. Sí. El enfrentamiento entre la conservación y la modernidad sigue causando estragos.
A medida que China marcha para convertirse en una potencia mundial, Shanghái, un animado laboratorio humano, y sus 16 millones de habitantes aún están intentando encontrar su lugar. Sin embargo, la mayoría se consideran ganadores. Y a pesar de que los últimos cientos de años imponen su presencia, la mayoría son optimistas. Están llenos de esperanza y de comprensión. La cocina del piso nuevo será grande y tendremos un fogón de esos con tapa. Así tendremos la cocina limpia. Quiero tener una cocina bien grande donde se pueda comer y fregar. Tiene que ser cómoda y luminosa. Quiero subir las persianas y ver flores y árboles. Nuestro piso nuevo tiene que tener un pequeño jardín.